Hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, va renovándose hasta el conocimiento pleno. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Ya estamos aquí contentos, agradecidos de poder abrir la Escritura y comenzar con una buena sección de ella. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo seamos preparados, que lleguemos a la madurez y estemos listos para toda buena obra. Y me da mucho gusto que estés conmigo, que abras la Escritura, que te tomes el tiempo de escuchar. Donde quiera que estés, te mando un fuerte abrazo, vayas en tu coche, en tu casa, donde quiera que estés, recibe un fuerte abrazo de nuestra parte. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza y queremos saludar a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México, Las Carolinas. Gracias a todos y cada uno de ustedes por venir a querer escuchar el consejo de Dios. Esta mañana venimos al corazón de Dios buscándole, sedientos de su presencia, y queremos agradecerte a ti que estás conectado, que estás siguiendo estos programas. Gracias, muchas gracias por estar sintonizado. Y bueno, pues también queremos recordarte que tenemos sponsors a los cuales también queremos agradecer. Gracias Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Gedwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía si quieres un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene muchos temas que harán de tu celebración algo muy especial. Y si quieres personalizar un regalo, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Y desde luego nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad. Gracias a todos los que desde el extranjero mandan aportaciones para que estos programas sucedan. Y nos vamos al libro de las revelaciones, la revelación del Hijo de Dios, Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 12. Bienaventurado, dice la palabra, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La realidad es que conforme más lees la Escritura y la lees en todo su contexto, te das cuenta de lo que vino a hacer Jesucristo. Jesucristo vino a librarnos de nuestro pecado, vino a deshacer las obras de Satanás, pero también vino a establecer su reino. El mundo en el que vivimos es un reino usurpado por Satanás, y no es difícil verlo. Tú sabes cómo está corriendo la maldad, la corrupción, todas las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Pero la Biblia tiene buenas noticias, porque no siempre va a ser así. Aunque en segunda de Pedro nos dice que los malvados dicen esto siempre ha sido así y nunca va a cambiar. Hay un universalismo, se le llama uniformismo. Este uniformismo es decir, todo ha sido así desde el principio y así se va a mantener. Dice Pedro, ellos ignoran voluntariamente que en el principio los cielos y la tierra fueron creados por agua y fueron deshechos por agua. Es decir, hay muchísimas evidencias, ¿verdad? De la misma geología, todo lo que vemos no muestra una evolución no existente, no muestra millones y millones de años, muestra que hubo una catástrofe universal y confirma una y otra vez lo que la Biblia dice, que hay un tiempo en el cual el creador del cielo y de la tierra tuvo que hacer un juicio. Y lo mismo Apocalipsis nos está mostrando esto, nos está mostrando que el tiempo está cerca. Jesucristo vino no solamente a morir por nuestros pecados, vino a deshacer el reino de las tinieblas y va a establecer su propio reino. ¿Qué es Apocalipsis? Es la historia de cómo esto va a concluir, pero es historia pura, hablada desde la eternidad de Dios, quien sabe el futuro perfectamente, y Dios en su bondad nos está revelando el futuro, lo que está sucediendo. Y en este momento estamos en el capítulo 12, habiéndonos contado cómo el Señor va a recuperar lo que es suyo con los sellos, con las trompetas. Ahora estamos en el capítulo 12, en este paréntesis, regresando a la carrera de este ser de maldad, Satanás. Comienza en derrota, terminará en derrota. Y el capítulo 12 nos ha mostrado esto, nos ha mostrado cómo él va a ser destruido, destronado por el Señor, pero no sin antes terminar. Es un proceso que va a durar 7 años.
7 años, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Eso está por venir y nos está explicando cómo va a suceder, cómo sucede todo en el cielo, el dragón contra la mujer, ¿verdad? La mujer representa a Israel y es lo que estamos viendo ahora. Al principio vimos su derrota, a la mitad de esta sección, capítulo 12, estuvimos viendo nuestra victoria preciosa cuando Él es expulsado del cielo. Y en esta última sección estamos viendo cómo Él es nuestro enemigo implacable, que no para, y cómo ha estado persiguiendo a Israel, a la mujer, y cómo el Señor ha protegido y protegerá. Y aquí hemos también aplicado a nuestras vidas esto, cómo el Señor nos protege, cómo el Señor es soberano y Él nos cuida, aunque nuestro enemigo nunca va a parar. Así es de que tenemos que tener nuestras armas levantadas. Sí, así es, Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es por eso que nosotros necesitamos someternos a Dios, resistir al diablo y entonces huirá. ¿Cómo lo resistimos? Con la palabra de Dios. ¿Cómo lo resistimos? Con nuestra obediencia. ¿Cómo lo resistimos? Doblando nuestra voluntad y rindiéndola delante de Dios para poner por obra sus principios. Así es. Y bueno, vamos a estar viendo esto. Vamos a hacer una recapitulación de cómo este pueblo del Señor ha sido perseguido, ha sido, pues literalmente, ha sufrido muchísimo. Precisamente una por su pecado, por no creer en el Señor, pero sí, otra porque Satanás los aborrece. Sabe que si ellos quedan, desaparecen, las promesas de Dios no se cumplirán. Entonces tenemos esto que Satanás sabe que pierde, pero aún así sigue caminando. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos hablando en este capítulo 2, en este paréntesis donde nuevamente nos cuenta Apocalipsis, rompe un poco la cronología para mostrarnos la carrera de este ser. ¿Cómo va a suceder esto? Es maravilloso poder ver que Dios en verdad nos ama y cómo nos quiere mostrar las cosas que vienen y nos las muestra para que estemos listos, para que estemos al pendiente. Acuérdate, Apocalipsis es un libro de bienaventuranza, pero es un libro también de un llamado a despertar. Lo que estamos viendo ahora en nuestros tiempos, ¿verdad? Puede ser como en Jueces, ¿verdad? En Jueces vemos una y otra vez un ciclo donde el pueblo estaba mal, el Señor llamaba, ¿verdad? Y otra vez se arrepentían, estaba bien, se corrompían, el Señor llamaba, pero también bien podemos estar en la última vuelta del último ciclo, que creo que es lo que estamos viendo ahora. Pero está muy cerca este último ciclo moviéndose, viéndose estas cosas venir y es necesario estar atentos, ¿verdad? Y una manera de poder ver que estamos en eso precisamente en este tiempo es el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel está conformado, el pueblo de Israel está volviéndose una vez más a conformarse como el centro de atención en Medio Oriente. Y bueno, todas estas cosas, las cosas que están pasando alrededor, que ya hablaremos de eso, Afganistán, todas estas, la situación que está sucediendo en este hermoso país, todas estas cosas son parte precisamente de movimientos que no nos toman por sorpresa. Si nosotros estamos en la Escritura, si nosotros entendemos los tiempos, nos damos cuenta que simple y sencillamente lo que Dios dice, eso se cumple. Ahora fíjate, ¿qué pasó con Israel? Bueno, Israel ha sido, como te decía, el objeto de Satanás para corromperlo, para destruirlo, ¿no? Salieron de Egipto y Dios, acabándolos de sacar de ahí con todo el poder, ¿verdad? Los disciplinan, no aprenden, ¿verdad? En la época de los jueces nos damos cuenta cómo ellos también, como te decía, están en este ciclo, siempre miseria y esclavitud, ¿verdad? Hablando de su desobediencia, ¿no? Entonces es algo importante recordar esto. Su imagen es una imagen de nuestro corazón también, del corazón del ser humano, ¿no? Ahora fíjate, después de lo vemos sufrir bajo la opresión de Asiria, Babilonia, Medo-Persa, el imperio de Grecia, de Roma, ¿verdad? Después de Cristo los vemos en la primera cruzada 1095, 1099, ¿verdad? De nuestra era también, sus casas eran quemadas, sus sinagogas también, ¿verdad? Masacrados, vendidos como esclavos, desterrados en Inglaterra en 1290, en España en 1492, se les culpaba de desastres naturales, ¿verdad? Se les culpaba de la peste bubónica, en el siglo XIX fueron culpados del asesinato de Alejandro, ¿verdad?
casi 3 millones más de judíos fueron asesinados en ese tiempo durante el reinado de Stalin, y el más terrible de los holocaustos que todos sabemos, ¿verdad? Por manos de Hitler, ¿verdad? Vimos como 6 millones de ellos, 6 millones de judíos, la mitad de la población judía en Europa fue asesinada. Sin embargo, los vemos que milagrosamente sobreviven. ¿Qué tenemos aquí? Este retrato de este dragón yendo siempre tras la mujer, ¿verdad? Y ellos recibiendo también pues el hecho de su desobediencia y de su incredulidad, ¿verdad? Son dos cosas, aunque como ya lo mencioné, ¿verdad? El Señor los quiere llamar al arrepentimiento, los quiere llamar hacia sí mismos, pero Satanás quiere destruirlos por completos, ¿no? Entonces estamos viendo estas dos cosas importantes. Estamos viendo en este momento la tribulación. Habrá gran tribulación como no la ha habido, ¿no? Uno te digo por la disciplina del Señor, otro por este Satanás que está tras ellos, ¿no? Y lo peor está por venir, según lo que vemos esta parte, ¿no? Así es de que tenemos que estar orando por ellos, tenemos que estar orando por la gente que quede en este momento en la tribulación, ¿verdad? Que no haya creído en este tiempo. Por eso es tiempo hoy de que te arrepientas, es tiempo hoy de que creas, ¿verdad? Pero en este tiempo que va a pasar, viene este ser donde va a desatar su ira. Esto que te acabo de decir va a quedar como nada, ¿verdad? Va a quedar como un cuento de hadas a lo que él va a pretender hacer, pero no contaban con la astucia de nuestro Señor, que los va a estar protegiendo constantemente, ¿verdad? Dice Mateo 24, 21 al 22. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortará. Así es. Dios nos está a punto de mostrar el odio y aborrecimiento de Satanás desatado sin restricción, pero también vamos a estar viendo a Dios desatando su ira y actuar, ¿no? Actuar sobre los malvados y actuar sobre Satanás mismo. Hay algo muy importante. Ayer escuchaba, a Satanás no le gusta su plan de retiro. Él sabe que su plan de retiro es terrible, es fuego y azufre por la eternidad. Así es de que va a hacer todo lo posible por no llegar ahí. Pero va a ser un tiempo de angustia y persecución, lo que nos dice la historia en este momento, ¿verdad? 2/3 de los judíos vivos en ese tiempo van a ser masacrados. Pero eso es lo que nos dice la palabra. Y hay muchos otros profecías en la Biblia que nos hablan de esto, que nos hablan de el tiempo de angustia de Jacob, ¿no? Va a venir este tiempo, una vez más, son aquellos que no han creído, aquellos que crean, ¿verdad? Y van a morir por el Señor, ¿verdad? Martirizados. Y van a morir martirizados por causa del Señor, esa es la palabra, ¿no? Y van a quedar algunos para repoblar la tierra, ¿verdad? Un buen remanente de ellos, 144,000 para empezar van a sobrevivir, y ellos van a seguir, durante toda la tribulación van a seguir predicando el Evangelio, pero otros, ¿verdad? Van a ser escondidos y otros van a morir por causa del Evangelio, ¿verdad? Y eso es lo que va a ser, ¿verdad? Ya lo vimos. ¿Cómo sucede? Bueno, la iglesia es arrebatada. Después viene a escena este super ser político, quien se empieza a tomar control de todas las cosas. La gente lo empieza a ver. Él hace un pacto con Israel, y en el momento en el que él hace este pacto con Israel de paz y seguridad, en este momento comienza el reloj, ¿verdad? El reloj. ¿Cuánto tiempo puede pasar del rapto a este tiempo? No sabemos. Yo creo que no va a ser mucho, pero va a haber este lapso y comienza este reloj, esta cuenta regresiva, ¿no? Entonces, después de la primera parte de los 3 años y medio, lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar revisando. Va a desarrollar este gobierno económico, que de por sí ya lo estamos viendo, ¿verdad? Político, este gobierno totalitario global. Alineando todo. Así es. Lo va a comenzar, y a la mitad de este tiempo va a dejar de ser un superpolítico y se va a convertir en el ser totalitario, dictador más terrible y cruel que ha existido, ¿verdad? A los 3 años y medio va a suceder esto, y comienza esta abominación desoladora, que también vamos a estar viendo primeramente Dios la semana entrante, ¿no? Y el pueblo judío, que lo consideraba un aliado, de pronto se va a convertir, ¿verdad?, al Jesucristo. Él va a exigir adoración, Satanás, y ellos se van a negar, y va a comenzar terrible persecución, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Estos son los ataques ya sin restricción que él trae contra ellos, ¿no? Dice Mateo 14, 15 al 20, nos da un escenario de lo que estará pasando. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel,
el que lee que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su ida no sea en invierno ni en sábado. Así es, aquí tenemos al Señor dando esta advertencia y hablando de lo que va a suceder en aquel tiempo. Para este momento no se había escrito Apocalipsis, pero el Señor ya está hablando acerca de lo que sucederá, mencionando al profeta Daniel, y la única respuesta que va a hacer será huir, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, la mujer huye y el Señor la protege. Sí, así es. Y como dice aquí, ¿verdad? Es a los que están en Judea. Qué importante es entender eso. La Biblia es específica. Si dice que los que están en Judea huyan a las montañas, se refiere específicamente a los que están en Judea. Así es importantísimo no estar espiritualizando la Biblia o viéndola en todo tiempo simbológicamente. Tenemos que verla en su sentido literal. Dios es un Dios literal. Recuerda, Dios quiere que entendamos su palabra. No nos mandó un rompecabezas para ver quién lo tiene. No es cierto esto de que hay que buscar todas las palabras y darles el significado diferente. No, cuando hacemos eso, alguien más está robándole la autoridad a la Escritura. La Escritura es la misma autoridad en sí misma y debemos darnos cuenta de eso. Otra cosa que nos damos cuenta es precisamente de esto. Aunque Satanás es implacable, también el cuidado de Dios. Sí, el cuidado de Dios es perfecto. En la prueba Dios muestra su poder protector y su amor sustentador. Mira lo que dice el versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Me gusta mucho, ¿verdad? Se le dan 2 alas de la gran águila, está hablando en sentido espiritual, en sentido simbológico, nos damos cuenta, en este momento sí, para que volase delante de la serpiente al desierto. No estamos hablando de, como ya lo hemos dicho antes, de una mujer, de 2 alas en sí, ¿verdad? De una serpiente, sino que está hablando de Satanás, está hablando de Israel y está hablando de una ruta de escape. De alguna manera Dios les da esta libertad, ¿verdad? En este sentido figurada. Las águilas siempre se refieren, las alas de águila siempre se refieren a la ayuda sobrenatural de Dios, ¿verdad? Que hace que salgan del alcance, ¿verdad? Y como lo dijimos el día de ayer estuvimos hablando de eso, el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿verdad? Y muchas veces la Biblia dice, bajo la sombra de tus alas estaré seguro. Y es esta imagen de seguridad plena en el Señor. No hay otro lugar donde podamos estar seguros, donde debemos venir, donde debe ser nuestro refugio. Y nosotros debemos aprender eso como creyentes, a encontrar nuestro refugio en el Señor. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros y estamos explicando este capítulo 12, ¿verdad? Donde a la mujer se le dan estas 2 alas de la gran águila para que volase y esta es una imagen de la protección de Dios. Me gusta mucho. Fíjate lo que dice Éxodo 19:4. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de los que he traído hacia mí como sobre alas de águila. Así es. Esos representan las alas de águila. Representan fortaleza, representan protección, cuidado, liberación, ¿verdad? ¿Cuántos salmos nos hablan precisamente de esto? Sí. Una y otra vez, ¿no? Salmo 17, 8 al 9, ¿cómo nos dice? Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Esto es lo que va a hacer el Señor, ¿verdad? Con Israel en ese momento, ¿verdad? No, al contrario de que todo va a estar perdido, el Señor tiene un plan de mucho cuidado, ¿verdad? De su pueblo y tiene un plan glorioso. Lo que está sucediendo ahora, acuérdate, es algo muy importante. Dios está haciendo que ellos llenen la copa de su juicio. Dios es justo. Cuando el Señor termine y diga hasta aquí es porque es hasta aquí. Cuando la Biblia dice, lo vamos a estar leyendo, ¿verdad? Dice que las uvas están listas, ¿verdad? No son uvas llenas de jugo de uvas, son uvas llenas de maldad. Y ellos tienen que llenar ese punto y entonces es cuando el Señor derrama su ira, cuando la copa está completamente llena, porque Él es perfectamente justo. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo, ¿verdad? Por ese lado Dios está haciendo eso. Por otro lado Él está santificando, está apartando a los suyos para sí.
Y aquellos que están ahí en ese momento finalmente están creyendo y están haciendo una decisión, ¿verdad? Que en verdad les cuesta la vida. No hay tiempo de tibieza en ese momento como nuestros tiempos. No hay tiempo de estar jugando a la religión. Es tiempo de sí o no, ¿verdad? No hay tiempo de estar a la mitad. Pero precisamente por eso he mencionado que también va a ser un momento en el que va a haber un avivamiento impresionante y el evangelio va a ser predicado y millones de personas también se van a salvar al costo de la persecución. No va a ser algo fácil, va a ser algo difícil, pero en un sentido va a ser real, fe real, salvación real vamos a estar viendo, ¿verdad? Ya no religión, ya no este asunto de un lugar donde me sienta cómodo, no, ya vamos a estar viendo donde la gente en verdad va a confiar en el Señor. Pero estamos viendo en este sentido a Jesucristo, a Dios, cuidando a su pueblo. Fíjate lo que dice el Salmo 17, 8 al 9. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Así es, tenemos al Señor escondiéndolos aún de estos ataques de Satanás. No importa cuánta tecnología tenga él, no importa que tenga en sus manos pues toda los ejércitos del mundo, todo lo que existe, el Señor los va a hacer ocultos ante ellos. Fíjate el Salmo 36, 7 al 8. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Así es, y muy probablemente van a ser ayudados también por aquellos que crean, ¿verdad? Después lo tenemos en Mateo 25, 35, 36, cuando el Señor está haciendo esta diferencia entre las cabras y las ovejas. Está hablando de estas personas, ¿verdad? Aquellos que ayudaron, aquellos que dijeron, Señor, creemos, y ayudaron a los que estaban desnudos, a los que tenían hambre, a los que estaban en la cárcel, a los que estaban enfermos. Está hablando de aquellos que les está dando, no está hablando de mera ayuda social, ¿verdad? Sino está hablando de aquellos que están siendo perseguidos y ellos están dándoles ayuda. Y estamos viendo esta parte también, ¿no? Y también puedes pensar de qué manera el Señor los va a sustentar, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo mandó cuervos al profeta Elías, ¿verdad? Sí, claro. Cómo mandó las codornices, cómo envió maná del cielo. El Señor va a utilizar agua de la roca. Puede utilizar cualquier cosa que el Señor quiera, ¿verdad? Pero el Señor va a sustentar con cuidado a este pueblo perseguido. Fíjate, el Salmo 57:1, ¿qué nos dice? Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Así es. Me gusta mucho este texto, me encantó también, y habló a mi corazón de algo. Siempre en la prueba y en el quebranto tienes dos opciones, ¿verdad? Como yo decía, la primera, que es cuando no estás arraigado en la palabra, comenzar a huir como gallina descabezada, ¿verdad? Y comenzar a hacer decisiones tontas, ¿verdad? Y desperdiciar recursos. Y entonces ir por ahí, por allá, ¿verdad? Empeorar las cosas, endurecer tu corazón, amargarte. O la otra opción, que es esperar en el Señor, que es no resistir al Señor cuando te sabes hijo de Dios. Obviamente cuando no eres un hijo de Dios, ¿verdad? Cuando no tienes este nuevo nacimiento en tu corazón, pues no puedes ver a Dios en medio de estas cosas. Y a veces es cuando alguien clama, ¿verdad? Bendita necesidad que le hace venir al Señor. Pero muchas veces el creyente que no está firme en la Escritura, lo que hace es comenzar a hacer montones de cosas y a desperdiciar y a no esperar en el Señor. El Señor nos llama a esperar en Él, ¿no? Si es que es por razón de nuestras decisiones, ¿verdad?, que estamos en un problema, pues lo que podemos hacer es clamar todavía por nuestro Salvador, clamar por libertad, a pesar por misericordia, ¿no? Cuando de pronto estamos haciendo bien las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, y de todos modos tenemos alguna prueba, alguna situación, es una oportunidad también de crecer, ¿verdad? En el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar porque el Señor ha vencido al mundo. Sí, me gusta como el salmista le dice, ten misericordia de mí, oh Dios. O sea, está reconociendo que necesita la misericordia de Dios, y esperar en Dios yo creo que es la parte más crucial para el creyente, porque siempre queremos actuar, siempre queremos arreglar las cosas, siempre queremos nosotros intervenir, meter nuestra mano, intervenir con nuestras palabras, pero esperar en Dios es esto, es venir bajo la sombra de sus alas, es ver el poder sobrenatural de Dios arreglando la situación, moviendo circunstancias, moviendo corazones, antes que la intervención carnal de nuestras fuerzas, ¿no? Así es, y algo que no entendemos es que Dios está más interesado en nuestra alma, en nuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
que estar interesado en nuestras carteras o en nuestro colesterol. Sabemos que ese tipo de cosas nos afectan, pero Dios está viendo nuestras vidas. Él sabe el número de nuestros días en esta tierra, y esta tierra siempre nos está jalando a pensar que vamos a ser eternos aquí. No lo seremos eternos aquí, no seremos eternos aquí. Y lo que la Biblia nos muestra es que debemos, el Salmo 91, creo que es Salmo 90, nos dice que debemos añadir a nuestras vidas sabiduría. Y esa sabiduría, ¿sabes qué es? No es ninguna otra cosa que entender lo corto de nuestros días. Y eso nos hace, ¿verdad? El tener una mentalidad en cuanto a lo eterno nos hace vivir como gente sabia, ¿verdad? Y muchas de estas cosas nos preparan. El Señor está haciendo una obra en nuestro carácter para comenzar, en nuestra fe. Está rompiendo cadenas, ligaduras de impiedad. Está haciendo cosas que de otra manera no soltaríamos. Nos está mostrando áreas en nuestras vidas que necesita Él tratar, porque esas mismas áreas que no son tratadas de parte de Dios nos están trayendo mucha presión, nos están trayendo dolor, y no nos damos cuenta de eso. Nuestra rebeldía, nuestro orgullo, nuestra falta de fe, todo ese tipo de cosas, el pecado, la carnalidad, son cosas que nos traen dolor y nos traen sufrimiento a nosotros y a los que nos rodean. ¿Por qué? Porque un matrimonio no se puede llevar bien muchas veces, precisamente por eso, porque hay muchas ligaduras de impiedad, y la gente no quiere soltar su orgullo, no quiere aprender a ver por los demás, sino quiere seguir viendo por lo propio y quiere seguir exigiendo sus derechos. Y muchas de esas cosas solo se rompen a través de la vara justa de Dios, ¿verdad? De la vara de instrucción del Señor, como un bebé, como un niño, ¿verdad? Cuando crece en su necedad, muchas veces lo único que él no, por más que le expliques a un niño, no entiende, hasta que recibe una varita, ¿verdad? No estamos hablando de maltrato o de abuso infantil, pero sencillamente estamos hablando de que una vara le habla mucho. Esto dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Proverbios nos dice cómo el niño lo agradece y cómo lo libras literalmente de la muerte cuando lo instruyes de una manera correcta. Y a veces el dolor corporal es el que hace reaccionar, ¿verdad? El dolor corporal es el que le enseña al niño que hacer mal trae dolor. Y muchas veces nosotros traemos esas cosas, y el Señor tiene, ya como adultos, pues no nos puede dar una vara, de nada nos serviría, pero sí utiliza circunstancias y situaciones para romper con cosas que no nos permiten disfrutar realmente de la paz y la libertad que hay en hacer lo que Dios quiere, en amar sus mandamientos, ¿verdad? Y en ponerlos en nuestra misma vida, en nuestro matrimonio, en nuestro mismo ser, ¿verdad? Y comenzar a actuar amando lo que Dios ama. Sí, por eso es importante esperar en Dios en que cambie un corazón, esperar en Dios en que forme y cree en ti un espíritu nuevo, ¿verdad? Que esperar en Dios en que te haga una nueva criatura, esperar en Dios que tu vida cambie de dirección. Requiere, pues obviamente sí, de tu voluntad y de tu deseo de caminar con Él, pero también de que tú esperes en su gracia completamente en estas cosas, ¿no? Así es, y ese es el valor de las pruebas y las dificultades, cualquiera que sean. A nadie nos gustan, ¿verdad? A veces Dios tiene que aplicar pruebas más fuertes, sí, ¿verdad?, que otras, pero cualquiera tú puedes aprenderla, y está en tus manos el que Dios trate contigo de una manera muy fuerte porque te ama, o de una manera más tranquila, ¿verdad? Sé manso y humilde de corazón, acepta lo que el Señor quiere, sí, y la prueba va a ser menos fuerte. Te dejamos en un corte comercial, regresamos. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos aprendiendo mucho acerca de nuestro enemigo, que es implacable, pero también estamos conociendo a nuestro amigo, que es fiel, bueno, justo, y Él protege a los suyos. Estamos aprendiendo de cómo estamos inestables en este mundo caído, ¿verdad? Pero Dios tiene propósitos preciosos en medio de todas estas cuestiones, y una de las cosas que hemos visto y hemos aprendido es eso. Dios está más interesado en tu alma, está más interesado en tu carácter. Y finalmente, cuando cambia tu carácter, cuando el Señor rompe con esas ligaduras de impiedad, tu vida es mucho más plena, ¿verdad? Y todas tus relaciones, porque estás siendo conformado a la imagen de Jesucristo. Y en ese momento puedes disfrutar más de la vida, ¿no? El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y esta es la clave, ¿no? Aprender a venir a Jesucristo, aprender a venir al Señor, no en circunstancias. No son las circunstancias las que nos mantienen felices. Eso es lo que el mundo nos vende, ¿verdad? Eso es lo que cuando tú entras a un mall o a una tienda, constantemente ahí tienes también púlpitos y tienes pastores diciéndote, ven a mí, yo te ofrezco libertad, te ofrezco la felicidad, usa mi camisa, usa mi marca, ten esto, ten aquello, ¿verdad? Constantemente en las películas igual, ¿verdad? Solamente ya no se cansan de poner superhéroes que tienen los mismos poderes y todos es pura fuerza bruta, pero todos son igual de brutos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que nada que ver,
¿verdad? La Biblia nos enseña lo que es verdadera sabiduría, lo que es verdadero poder, y muchas veces todo esto solamente se encuentra en el quebranto, en la humildad, en la humillación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos venimos cableados de esa manera, ¿verdad? Pensamos que somos Dios, creemos esta mentira de Génesis 3 y claro, seréis como Dios. A causa de ¿verdad? la caída. A causa de la caída. Sin embargo, la Biblia nos enseña y nos dice, no eres Dios, eres un simple mortal. Y hay un Dios al cual tienes que poner atención, al cual necesitas conocer, con el cual tienes un grave problema. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios está airado con el ser humano pecador, ¿verdad? Hay ira fluyendo de Dios, ¿verdad? Y es ira y es condenación eterna. Esa es la mala noticia. Pero el Evangelio es una buena noticia. Así es. Tienes que conocer la mala noticia primero para entender la buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. ¡Wow! Ese es el Evangelio. El Evangelio no es que nunca me voy a enfermar. Sí, eso va a pasar, el día que esté en el cielo y va a ser impresionante. Pero el Evangelio no es mi mejor vida ahora en este mundo caído. El Evangelio no es que tenga yo los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ese es un mensaje del mundo y es un mensaje diabólico, humanista. El mensaje de la Biblia es que tengo un grave problema que se llama pecado y estoy bajo condenación. Y este pecado es el causante de todos mis males y el causante de todos los males del mundo entero. Y el Evangelio me dice que Jesucristo hace 2000 años vino a la cruz del Calvario a morir precisamente por el pecado de cada uno de nosotros, en nuestro lugar. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso es el Evangelio. Y tenemos que poner atención, porque ahí comienza nuestra vida, en reconocer nuestra maldad y en dejarme de justificar a mí mismo, en dejar de culpar a Dios, en dejar de culpar a otros por lo que soy y lo que tengo en este momento. Lo que soy y lo que tengo en este momento, sí hay, si no estoy en Cristo, sí hay otros que han pecado contra mí, pero honestamente, tú has tomado decisiones. Honestamente, tú has huido de Dios, has abrazado tus pecados, has abrazado tu maldad, has decidido amargarte. Pero también, si tú te arrepientes, la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la Biblia nos dice que si tú reconoces que todas estas cosas te han llevado al lugar donde estás, puedes clamar por un Salvador. Puedes clamar, y la Biblia dice que si todo aquel que clamar el nombre de Jesucristo será salvo. ¿Cómo vas a clamar en este sentido? Yo sé que quizá ahora estés viniendo por alguna situación adversa en tu vida, de salud, económica, familiar, pero date cuenta que ese no es el mayor de tus problemas. El mayor de tus problemas es que has pecado contra Dios y que estás bajo condenación y que necesitas un Salvador, necesitas venir a Cristo. Dios ruega a través de mí en este momento, reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De tal manera te amó Dios, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera te ama el Señor. A eso vino Jesucristo. Él dijo, no me quiten la vida, yo de mí mismo la pongo, pero también tengo poder para levantarme. Y el Señor fue a la cruz y se levantó de la cruz con poder. ¿Sabes qué significa esto? Que venció al pecado, que venció a Satanás, que venció la muerte y que podemos tener en Él perdón de pecados y vida eterna. Y la Biblia nos dice con toda claridad, la misma historia nos muestra, Jesucristo no está en la tumba, búscalo donde quieras, en este mundo no está, se levantó de los muertos. Puedes encontrar a Buda, puedes encontrar los huesos de Mahoma, puedes encontrar los huesos de cualquier otro hombre, pero no de Jesucristo, el infinito, el eterno Dios hombre, quien se levantó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre y viene a juzgar. Sé salvo de esta perversa generación, sé salvo hoy. ¿Cómo puedes hacerlo? Arrepiéntete de tus pecados y cree en lo que te estoy diciendo, porque es la verdad. Abandona tus pecados, abandona tus tinieblas y entrégale hoy tu vida. Arrepiéntete, que ese arrepentimiento es un cambio de mente que genera un cambio de actitud. Trae confesión, ponte de acuerdo con Dios. Deja de llamar a Dios mentiroso y llamarte a ti, el verdadero, y llámate a ti mentiroso y llama a Dios verdadero. Él dice la verdad. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dile sí, Señor Jesucristo, en este día te entrego mi vida. Reconozco que he pecado. Hoy dejo de culpar a todos los demás, e incluso a ti, Señor, por lo que estoy
soy honesto y te digo, Señor, estoy en este momento y estoy en este lugar porque he pecado contra ti. Dios, y te pido en este momento que me perdones, me arrepiento de mis pecados y en este momento suelto mis tinieblas, suelto mis amados pecados, Señor, para decidir amarte a ti, Señor. Los pongo aquí porque sé que mis pecados han hecho separación entre tú y yo. Sé que tú fuiste a morir por mí y por ellos. Abre mis ojos, dame luz, dame vida eterna, dame un nuevo nacimiento en este día. Creo que resucitaste de los muertos, creo que tú eres Dios. Dame vida eterna, Señor. Creo que estás en el cielo sentado a la derecha del Padre. Creo que si tú me haces tu hijo, Señor, puedes limpiarme y lavarme. Señor, que vea. Señor, que sea limpio. Señor, levántame en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, acompañada de confianza y una decisión de un cambio de dirección en tu vida, tienes que comenzar a desarrollar 3 cosas importantes: una relación con Dios a través de su palabra, la lectura de su palabra, una relación de oración, habla con Él, y una relación con su iglesia. Siémbrate en una iglesia, sé parte del cuerpo de Cristo en una iglesia. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, y nos reunimos domingos, 1 en punto de la tarde, miércoles, grupo de jóvenes, 6:30 de la tarde, y jueves, este jueves tenemos el tiempo de oración. Así es de que por favor ven preparado con tus peticiones. Vamos a tener peticiones, rogativas, acciones de gracia, un tiempo de alabanza precioso. Y bueno, gracias. Queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía. Si quieres hacer de tu celebración algo muy bonito, pon un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene muchos temas y todo su catálogo está en Facebook, Be Happy Yard Signs. Si quieres personalizar una camisa o un regalo, busca a Silvia García en Naps and Crafts. Ella también tiene una amplia gama de productos que puedes personalizar. Todos aquellos que desde el extranjero mandan sus diezmos, sus ofrendas, sus aportaciones para que estos programas sucedan, gracias a todos y cada uno de ustedes. Los que oran, gracias. Agradecemos mucho sus oraciones para que estos programas puedan llegar justo en el tiempo al corazón de alguien que está esperando por Cristo, alguien que está listo para que el Evangelio de Jesucristo haya cabida en su corazón. Así es. Y bueno, como bien lo dijiste, acuérdate, viernes tenemos La Vida Llena del Espíritu, no te lo pierdas. Vamos a estarlo transmitiendo, pero si estás en Memphis, ven con nosotros. Sí. Y también jueves oración, domingos 1 de la tarde, servicio 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee. Recuerda, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ven y refúgiate a tu Señor, porque ha sido mi socorro, dice el Salmo 63, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Conoce a tu amigo, hazlo el Señor de tu vida, aprende a depender de Él, aprende a estar en Él, aprende a conocerlo, porque no hay como Él. Te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.